Esto es los principios. Perón tiene un elemento, mucha fuerza efervescente, tremendo, que es la revolución social. La energía del pueblo anhelando la revolución social, dispuesta a cualquier cosa. Por otro lado, la formación del Estado moderno. Por otro lado, el respeto a la Constitución y todas esas cosas que hacía que tenía que tener un equilibrio entre toda esta fuerza. Y esa es la razón, entiendo yo, de la comunidad organizada. Y él establece la tercera posición, que es una posición con nivel internacional, pero muchas veces la aplica también a la política interna, que es un equilibrio entre las fuerzas más reaccionarias y las fuerzas más progresistas, por así decirlo. Y él lo maneja a nivel internacional, hablando que por un lado gobiernan el mundo los yanquis, por otro lado los rusos, y nosotros tenemos que estar con una tercera posición internacional tan lejos de uno como de otro imperialismo. Y eso, bueno, el peronismo siempre sostuvo que había que tener esa tercera posición internacional. Y así analizábamos toda la problemática internacional con estos conceptos, Bueno, también lo dijo sobre la forma de interpretar el capitalismo. Y le preguntaban a Perón si usted qué posición tenía frente al capitalismo. Y decía, el capitalismo es tanto el capitalismo individualista como el capitalismo de Estado. Uno de los yanquis y otro de los rusos. Los dos sacrifican al pueblo. Y él decía, el capitalismo, el justicialismo nunca va a querer o desear el sacrificio del pueblo. Él traducía la palabra sacrificio como dolor, como explotación, como todo eso. Sí quería el esfuerzo y el trabajo del pueblo argentino. En vez de ir porque el pueblo trabaje explotado, el pueblo debe trabajar dentro de la cultura del trabajo. De su casa al trabajo, del trabajo a casa. Toma el gobierno, bueno, se produce, Perón dice elecciones, Fages las convoca rápidamente porque el grupo Ábalos, todo ese grupo queda desplazado y bueno, él no sabe qué hacer, ya hay un vacío prácticamente de poder, llama urgente elecciones son el 24 de febrero y el 24 de febrero se produce en todo el país el triunfo de la fórmula Perón-Quijano. Y Perón es presidente de la Nación y asume el 1 de mayo de 1945. ¿Sí? Bueno. Entonces empiezan las realizaciones. Se casa con Eva Perón y Eva Perón los primeros años no va a tener la participación espectacular, avasallante y trascendente que tuvo después. Es como que se fue formando al lado de Perón. Esto no está muy bien escrito, pero si ustedes ven la cronología de los hechos que produce Evita, empieza con el viaje a España, después con el voto femenino, y ahí a partir del 49, bueno, después viene su famoso discurso de los ferrocarriles, y viene, bueno, ya ahí ya es una figura descollante, avasallante y maravillosa, que bueno, fue la más grande, junto con Perón, la más grande figura del siglo XX. A Evita, por su fervor revolucionario, por su lucha y por sus discursos, se la ubica más en la parte del peronismo con la revolución social. Evita era como la que ayudaba a que la energía del pueblo saliera, floreciera y sin miedo, metámosle, apretemos el acelerador, ¿sí? Abanderar a los humildes, todo eso, claro, sí, por supuesto. Unos ovarios grandes, acá dicen, bueno, todo lo que digan está bien y es poco. Bueno, esa es la tremenda figura de Eva Perón. Bueno, y comienzan ahora las realizaciones. Como si dijéramos que ya estaba la etapa, pero en realidad todas esas etapas, la dogmática toma del poder y prédica, es como si iban dando simultáneamente y no completamente. Imagínense que es un fenómeno que dura muy poquitos años. Hoy los que vivieron eso
parece muchos años porque lo espectacular que fue, la cantidad de luces, pero si vemos la historia argentina, no son tantos años. Y todo eso se pudo hacer en tan poco tiempo, tan poco tiempo. Bueno, Perón cambió primero el concepto de Estado. A partir de ese momento el Estado, nada que el Estado iba a dejar hacer, dejar pasar, como decía el liberalismo. No, el Estado es un Estado presente, en todos los barrios, en todos los pueblos, en todas las casas, en toda la Argentina, el Estado estaba presente. Perón cambia la economía, pero de manera absoluta. Es como muy atrevido su cambio, muy revolucionario. Porque él plantea una economía de abundancia. Nosotros lo podemos ver hoy. Para contener la inflación, el señor Macri, el presidente Macri, ¿qué dice para contener la inflación? Bueno, no vamos vamos a retraer, a bajar el déficit, a sustraer los dineros públicos que no lleguen al plan de obra pública, que todavía nunca se anunció ni parece que estuvieran haciendo nada. Pero además vamos a cortarle al trabajador su salario lo más que podamos para que no consuma. Y con eso hay poco movimiento en el mercado y él supone que van a bajar los precios. Cuando hay inflación y usted hace eso, si no hay depresión en la economía, puede lograrlo. Pero normalmente eso provoca depresión en la economía. Entonces se produce menos, se empiezan a cerrar las fábricas y se empiezan a subir los precios con depresión. Y el fenómeno es el que estamos viendo lamentablemente en la Argentina. Que esto no entendieron y estamos volviendo años y años de atraso para atrás. Perón nació al revés. Que si ustedes lo miramos en chiquitito, es lo que estamos intentando hacer en San Luis en estos momentos, que el gobierno nacional eso, nosotros hacemos al revés. Al revés. Estamos aumentando los sueldos lo más que podemos. Y estamos poniendo en marcha la provincia lo más que podemos. Estamos haciendo obra pública lo más que podemos. Y estamos queriendo llegar a los barrios con los parques. Y hoy hemos armado un plan donde ya empezamos con, creo que son 6 hospitales, pero grandes. Y 9, un poco más chicos, pero también grandes, en toda la provincia y en lo más humilde primero. Bueno. A eso Perón le llamaba economía de abundancia. No una economía de escasez, donde la escasez la sufren los más humildes. Una economía de abundancia, donde todos tengan poder adquisitivo, donde el salario sea el mejor y todos puedan comprar y con el sudor de su frente, con su trabajo. Una economía de abundancia. Bueno, Perón lo logra y los salarios de los trabajadores no solo que participan enormemente, sino que rápidamente se va a incorporar la mujer al trabajo. Acá empieza a aparecer Evita. Al incorporarse la mujer y el trabajador y las condiciones de trabajo mejorar y achicarse la jornada de trabajo y aumentar los sueldos. Y encima el país creciendo cada vez más. Esta es la revolución justicialista en el marco ya no de la revolución social, sino algo más integral, que es la formación del Estado moderno, que es lo que le tenemos que reconocer a Perón tan grandemente como le reconocemos la revolución social en la Argentina. Y así, ustedes me van a ayudar, yo voy diciendo y ustedes me van a dictar todo lo que me voy a olvidar, porque es imposible que una persona guarde en su memoria, miren lo que voy a decir. Es imposible que guarden en su memoria la maravillosa obra hecha por los gobiernos peronistas, el primer y segundo gobierno peronista. Hospitales. Ese hospital regional de San Luis
el peronismo. Escuelas. Cada una de las escuelas en los años 50, 40, 50, el peronismo. Viviendas, el peronismo. Plan quinquenal, el peronismo. Las escuelas rancho, el peronismo. El dique de la Florida, el peronismo. El Esteban Agüero y el Adolfo. Sí, señor, peronismo también. Bueno, entonces ahí viene la frase del senador Bartolucci. ¿Está la Liliana acá? Liliana. El senador Bartolucci una vez tenía que hablar sobre la actualización de las 3 banderas del peronismo en San Luis. Entonces dice el senador Bartolucci: mira, Adolfo, me lo decía a todos, nos decía, mire, estábamos ahí en la sociedad española. ¿Alguno estuvo? Sí, yo estuve. Bueno, ahí está. Dijo Bartolucci, dice, mira, para entender lo que es el peronismo, imaginemos la provincia de San Luis. Ahora le voy a decir yo, para entender lo que es el peronismo, imaginemos la República Argentina. Miremos la República Argentina. Y en ese mapa de la Argentina pongamos banderitas con las escuelas, con las terminales de ómnibus, con los hospitales, con las fábricas de autos, con las fábricas de aviones, con los laboratorios, con las industrias que tiene la Argentina. Ahora, con los caminos. Bueno, ahora dice Bartolucci, saquémosle a San Luis todas las obras que hizo el peronismo, saquémosle a San Luis las obras que hizo el peronismo, dejemos las que han hecho los otros, pues saquémosle las que hizo el peronismo, y dice Bartolucci, a San Luis queda en pelota. Bueno, saquémosle a la Argentina las obras que hizo el peronismo y la Argentina queda en pelota. En el año 52, el 46 al 52, se tiene que llamar a elecciones. Eran 6 años. Y en el año 49 se modifica la Constitución. 49. La reforma constitucional del 49, el radicalismo se retira de las deliberaciones. Y no la aprueba, digamos, pero el peronismo, amplia mayoría, por supuesto que la aprueba. Y en esa Constitución que corresponde que ustedes accedan a la misma y lean algunos artículos, por ejemplo el famoso artículo 40, que establece la propiedad inalienable de la Argentina sobre las aguas, sobre los pozos de petróleo, sobre todas las riquezas de la Argentina, la propiedad inalienable de la soberanía argentina sobre esas cosas. Cuando uno ve después cómo eso se modifica y que nos quieren cobrar el gas que cuesta, no sé si 8 o 9 dólares, lo quieren cobrar a 60, y por eso nos quieren hacer un tarifazo justificado en eso, donde es un tremendo negociado. ¿Cuánto cuesta Boca de Pozo el gas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2.50 y lo quieren a 5. Bueno, yo pensaba que era bueno, una cosa así. Es enorme la diferencia. Bueno, y ahí me perdí, ¿dónde estaba yo parado? Me sacaste del cuadro. La Constitución del 49. Ahí ponen los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad y los derechos del niño, los derechos de la mujer, están todos los derechos en la Constitución del 49. Cuando Alfonsín quería la reelección, nosotros nos hacíamos los distraídos. Entonces alguien dijo, me acuerdo que estaba en el Senado yo, y alguien dijo, bueno, pero si nosotros propiciamos la reelección en la Constitución del 49. Entonces se nos ocurrió algo muy interesante que por supuesto Alfonsín no aceptó. Le dijimos, bueno, nosotros proponemos que pongamos en vigencia la Constitución del 49 y adentro tiene la reelección. Y por supuesto que nos dijo que no y no aceptó.
pero ahí estaba la reelección. Pero ¿qué pasaba? Ponemos Constitución del 50 y además un programa de gobierno y una mirada de ver la Argentina de acuerdo a la revolución o a los pensamientos del peronismo. Bueno, la muerte de Evita está también dentro de esta historia de los primer y segundo gobiernos del peronismo, que tiene como marco así, glorioso el día del renunciamiento, que es el 22 de agosto de 1952. Se reúnen en la Plaza de la República, ahí cerquita. El acto estaba ahí donde hoy es el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Bueno, al lado, sobre la avenida 9 de Julio, al lado del Ministerio de Obras Públicas, estaba el palco. Y ustedes pueden ver a Evita hablando, Perón al lado, y acá está el edificio. Y de ahí hasta el obelisco, o más atrás, estaba todo el pueblo argentino, o el pueblo peronista, pidiendo ese día que Evita fuera la vicepresidenta. Bueno, ahí se da ese discurso, que lo que es más maravilloso es que ustedes vuelvan y lo vean en el YouTube, lo van a encontrar, lo reviven ahí, y bueno, es una historia re bonita, maravillosa, llena de sentimientos y recuerdos. Si se oponían las Fuerzas Armadas, si era porque Perón ya sabía que tenía cáncer, o como fuere la versión, no le quiten nada, en nada, el gesto de renunciamiento y el amor de Evita con el pueblo y hacia el peronismo y a Perón. Bueno, es una imagen dramática, tremendamente dramática. Y bueno, y maravillosa también. Bueno, ahí poco tiempo después muere Evita y bueno, el desconsuelo y lo que vivió la Argentina fue lleno de lágrimas y todo eso. Dicen que acá aparece un Perón un poco distinto. Tal vez la balanza que le hacía Evita más a la cuestión social, eso se desbalanceó un poquito o no, y aparece un Perón más en el tema económico, social, en otras facetas. Lo cierto es que también esto le produce un enorme desgaste, no tiene a Evita al lado y bueno, empiezan los gorilas, la acechanza, y termina con los dramáticos días de junio, un 16 de junio, donde los opositores, los comandos civiles, como se llamaba, o los gorilas, o los reaccionarios, o bueno, la forma que ustedes quieran, cargan con bombas y tiran bombas sobre la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, que provocan más de 200 muertos y es una historia tremenda. Bueno, después vienen las concentraciones, una suerte de enojo popular, y ahí viene la quema del Jockey Club, la quema del diario La Prensa, y bueno, represalias y noches bastante cercanas a casi una guerra civil en la Argentina. Luego llega los días de septiembre, y donde Perón toma una decisión cuando viene, lo explicaba, viene el edecán de él, ¿cómo se llamaba? El militar Sosa Molina, y le dice, frente allá a la situación de golpe de Estado, le dice: si yo fuera Perón, resistiría. Y él le contesta a Sosa Molina, que era un coronel, dice: si yo fuera Sosa Molina, también resistiría. Pero yo tengo la responsabilidad, eso es un subtítulo, yo tengo la responsabilidad de que no se produzca una guerra civil. Y bueno, y él decide, entre la sangre y el tiempo, elige el tiempo. El tiempo le dará la razón, porque después él vuelve a ser presidente de la Argentina, y bueno, y el pueblo argentino lo reconoce. Voy a terminar ahora haciendo una pequeña descripción. Después en la próxima voy a hablar del itinerario de Perón y todo eso, la segunda parte, pero ahora relato algo. Ahora viene una segunda parte, porque este 17 de octubre, que era Perón y el pueblo, ahora hay un divorcio en el afecto, en la presencia, en uno frente al otro, en la mirada, en la proximidad. Perón ya no está en la Argentina y no está en el gobierno. Pero Perón sigue siendo leal al pueblo y el pueblo sigue siendo leal a Perón. Y esta página de la historia argentina
que hay que recopilarla corazón por corazón, lugar por lugar, porque nunca fue igual y siempre fue distinta. Es una de las páginas tal vez más gloriosas o tan gloriosa como el 17 de octubre. Se llama la resistencia peronista. Todos nosotros somos la resistencia peronista. Todos nosotros tenemos que ser el 17 de octubre y todos nosotros tenemos que ser la resistencia peronista. La resistencia peronista tuvo documentos en su historia que aún hoy son maravillosos de leerlos y tenerlos con nosotros. Voy a citar Huerta Grande, La Falda, la convocatoria de la CGT de los argentinos, Raimundo Ongaro, que murió hace unos poquitos días, que son documentos que prueban lo que es la resistencia peronista. Empezaba siempre o terminaba pidiendo al gobierno democracia, que se levante la proscripción contra el peronismo, que devuelvan el cadáver de Eva Perón que se lo robaron estos hijos de puta. Elecciones, libertad a los presos políticos, salario mínimo vital y móvil. En síntesis, la resistencia decía: queremos a Perón, queremos a Perón. Un héroe de la resistencia que está reducido a una frase, pero esto era como la maravillosa resistencia peronista. José María Gatica, boxeador, puntano, mercedino. Él, cuando prácticamente hace la conscripción en el 46. Y, ¿saben? La hace con Horacio Guaraní, también estaba ahí. He recibido mucha información, una de ellas de Horacio Guaraní. Y Gatica iba a pelear, lo autorizaban a salir a pelear. Y tanto como iba creciendo el peronismo en realizaciones y meteóricamente iba creciendo la carrera de Gatica. Al lado de Perón y de Evita. Evita y Perón fueron los padrinos y la madrina de la Eva de Gatica. Bueno, la primera hija de Gatica. Y muere Evita y el peronismo entra y Gatica también entra así. Mira vos. Era como una historia paralela, ¿no? Que se iban escribiendo. Y ahí es donde Gatica va a Estados Unidos en esa etapa, cerca del 55, pelea en el Madison Square Garden. Y la primera pelea la gana. Entonces le traen al campeón del mundo, ¿cómo se llamaba? Ike Williams. Y ¿saben lo que hacen la embajada? Los radicales, los opositores, y algunos también por ahí dentro del peronismo, les da envidia este Gatica que está por convertir en un ídolo mundial y que va seguro que va a decir el nombre del peronismo, Perón, y cuando va los días antes le retiran el manager, se queda solo Gatica. La primera pelea la hace con manager, con segundo, ¿viste? Segundos afuera, ahí no, ya estaban afuera hace rato, y pelea solo, y bueno, y donde pelea pierde con Ike Williams, vuelve. Y entonces empieza a sentir como un desprecio, el mismo que empezaba a sentir Perón. Cae Perón, el peronismo, y Gatica le quitan el título, la licencia para boxear. Y Gatica empieza a boxear igual en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Entonces cae un día, y esta es parte de la historia del peronismo, de la resistencia peronista.
Cae un día los militares a decirle, Gatica, usted no puede pelear. ¿Y por qué no puedo pelear? Dice Gatica. Porque le hemos quitado la licencia. Bueno, pero yo soy boxeador, ¿qué quieren que viva? Dice, no, bueno, pero no puede pelear. Pero mire, la gente está ahí, dice, ¿cómo va a prohibir pelear? No puede pelear, Gatica. ¿Y por qué no puedo pelear? Porque usted es político. No, dice, pero ustedes están equivocados, yo no soy político, yo soy peronista. Esa es la resistencia peronista. Soy pueblo. Bueno, la resistencia peronista están en esos documentos que yo quiero, se los voy a traer yo. Huerta Grande, La Falda, la CGT de los argentinos, y no sé si me hace falta alguno. Y algunas cartas de Perón, por supuesto, las cartas de Perón que hay que leer, porque la resistencia, él se manejaba con mensajes. Le mandaban muchísimas cartas y él las contestaba todas. Y muchas de ellas traían un mensaje frente a los acontecimientos en la Argentina. Siempre se manejó con un delegado personal o jefe del comando superior y que alguna vez fue, bueno, Paladino fueron los últimos, Héctor Cámpora, y anterior fue John William Cook, nada menos que John William Cook, que es un ideólogo teórico tanto del peronismo con una mirada subjetiva de él o muy importante sí, los discos, por supuesto, de pasta que mandaba Perón con sus mensajes. Una síntesis de esos mensajes la voy a dar porque es para mí inolvidable escuchar en su voz decir, escuchaba en el disco, decía, 10 años de gobierno, esto los últimos días antes de venir a la Argentina, 10 años de gobierno, 18 años de resistencia, mire cómo, clarito, 10 años de gobierno, 18 años de resistencia, hacen del movimiento peronista el único instrumento apto para la liberación nacional. Juan Domingo Perón. Bueno, después vuelve, y esto ahora lo voy a contar muy breve para poder terminar y dejarles una pregunta que la vamos a tratar de responder entre todos la próxima vez o más adelante. Que es, bueno, vuelve, comienza a gobernar, hace un plan de gobierno. Todo el plan de gobierno en ese breve periodo de tiempo que ocupó su tercera presidencia, lo cumplió. Lo cumplió. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Lo cumplió. Lo cumplió. Él dijo inflación cero, y hubo inflación cero. Él dijo elevar el salario real del trabajador, lo elevó. Lo elevó. Congeló los alquileres, tuvo una presencia enorme sobre los grandes problemas argentinos. Y comenzó a armar el plan de gobierno que, bueno, lo encontró, bueno, él muere al poco tiempo. Y Perón dice en su último discurso, voy a agregarle una cosita, dos cositas. Una, dice, tengo un problema, no lo dice así, tengo un problema. Dice, me tiran de la izquierda, me tiran de la derecha. En realidad él quería decir, me perturba el fundamentalismo de izquierda, me perturba el fundamentalismo de derecha, fundamentalismo, porque no era racional eso de decir, me tiran. Bueno, y después mencionaba un grupo, miren ustedes, qué bárbaro, qué presencia, lo hemos visto, los aprovechados. Me tiran de la izquierda, me tiran de la derecha. Los aprovechados. Esos no me dejan gobernar. Y dijo, mi único heredero es el pueblo. Mi único heredero es el pueblo. Así que, vieron que algunos decían, bueno, Perón va a ganar las elecciones después de muerto como el Cid Campeador. No, no es así. Miren todo lo que ha pasado. Entonces no es tan fácil interpretar qué pasa con el peronismo después de que murió Perón. Y esta es la cuestión. Bueno, esto es lo que vamos a ver después. Dejamos la pregunta, etc. El peronismo nació el 17 de octubre. El 17 de octubre nació gloriosamente con un pacto de lealtad entre el pueblo y Perón.
Perón gobernó con Evita. Lograron la revolución social. En el siglo XX la Argentina aceleró los tiempos y puso la revolución social. Perón ayudó a conformar la última etapa de la formación del Estado moderno. Y cuando lo desalojaron a Perón del poder, la resistencia peronista fue la expresión del pueblo argentino para devolverle los derechos a esta patria que estaba avasallada. Seguimos después. Sigan el curso, va a ser bárbaro. Vamos a ir anotando todo.